El aula de clase, que debería ser un espacio de liberación, ha sido transformada por el capitalismo en una fábrica de obediencia, un laboratorio de la domesticación humana. No hay nada de inocente en la pizarra, en el libro de texto y en el examen estandarizado. Todos son instrumentos cuidadosamente moldeados por la clase dominante para mantener a los pobres en su debido lugar, de rodillas ante un sistema que los aplasta día tras día. Karl Marx no dejaría pasar desapercibida esta farsa colosal. Denunciaría sin piedad la educación como aparato ideológico del Estado, una máquina de moler conciencias que disfraza explotación con discursos de progreso y meritocracia. La escuela, tal como la conocemos, no es la escalera que lleva al pobre a la emancipación, sino más bien la celda bien pintada donde se apagan sus sueños y se programan sus movimientos. Es la pedagogía de la sumisión. Lo que llaman educación universal es, en realidad, la universalización de la mentira. Desde temprano se le enseña al niño pobre que debe aceptar su posición social como algo natural, como si fuera un decreto divino y no el producto histórico de la explotación. La escuela es el templo donde el capitalismo predica su religión, el culto a la obediencia, a la disciplina y a la aceptación de órdenes sin cuestionamiento. El alumno es moldeado para convertirse en trabajador dócil, no en ciudadano crítico. Es entrenado para levantar la mano, pedir permiso, repetir fórmulas preparadas y nunca, jamás, desafiar la lógica del patrón. Esto no es educación, es domesticación. Es la fabricación en masa de seres humanos que no se atreven a levantar la vista más allá de la línea de montaje, y todavía tienen la audacia de llamar a esto meritocracia. El sistema escolar susurra todos los días al oído del pobre: si fracasas, la culpa es tuya. Si no eres rico, es porque no estudiaste lo suficiente. Si no llegaste allí, es porque no te esforzaste. He aquí el veneno ideológico destilado con maestría, la idea de que el éxito es fruto exclusivo del esfuerzo individual, como si el hambre, la precariedad y la falta de oportunidades no existieran. Es la más cruel de las farsas, porque transforma a las víctimas en culpables, a los inocentes en acusados, y absuelve a los verdaderos criminales, los dueños del poder, los guardianes de la desigualdad. El currículo, a su vez, es un campo de batalla donde los vencedores ya han escrito la historia incluso antes de que se dispare el primer tiro. Quien controla el currículo, controla la memoria colectiva, controla el pasado y, por lo tanto, controla el futuro. Es por eso que las revoluciones son borradas, que las luchas de los trabajadores son ridiculizadas, que Marx es reducido a una nota al pie o a una caricatura grotesca. La historia oficial servida en las escuelas es la historia de la élite contada por la élite: el obrero, el campesino, la mujer explotada, el esclavizado que osó resistir. Todos son reducidos al silencio, mientras que reyes, generales y empresarios desfilan como los verdaderos héroes de la humanidad. Esta distorsión no es un accidente, es un proyecto. Lo que no entra en el aula es precisamente lo que podría incendiar conciencias. El pensamiento dialéctico, que es la esencia de la crítica marxista, es barrido debajo de la alfombra. En lugar de estimular preguntas, la escuela distribuye respuestas preparadas, empaquetadas como verdades eternas. Quien cuestiona demasiado es visto como indisciplinado, insolente, problemático. El sistema teme el cuestionamiento porque sabe que cada pregunta puede ser una chispa capaz de incendiar todo el orden social. ¿Por qué existen multimillonarios mientras millones pasan hambre? ¿Por qué la riqueza se concentra en tan pocas manos mientras la mayoría se mata trabajando? ¿Por qué la educación sirve para mantener los engranajes de la fábrica girando en vez de enseñar a desmontarlos?
Son preguntas peligrosas y por eso la escuela capitalista las censura con el silencio. Pero no es solo el contenido, es también la forma. Mientras la élite estudia filosofía, artes, ciencias políticas e historia crítica, formando líderes capaces de pensar el mundo, a los pobres se les da entrenamiento técnico, una enseñanza reducida a lo mínimo necesario para garantizar que se conviertan en mano de obra barata. Es el apartheid educativo disfrazado de currículo diferenciado. A los ricos, el arte de gobernar. A los pobres, la técnica de obedecer. Esta división es la esencia del proyecto capitalista para la educación. Mantener a la clase dominante siempre un paso adelante, mientras la clase trabajadora corre, cansada y hambrienta, detrás de una línea de meta que nunca será alcanzada. La verdad es dura e incómoda. La educación capitalista no es un derecho, es un grillete. Es el método más sofisticado y perverso de control social jamás inventado. Ella no solo enseña a leer y a escribir, ella enseña a callarse, a conformarse, a culparse a uno mismo por su propia miseria. Ella hace del pobre un súbdito fiel del sistema que lo destruye. Marx nos enseñó que toda ideología dominante no es más que la expresión del poder de la clase dominante. La escuela es una de esas expresiones, una fábrica de ilusiones, un teatro donde el capitalismo representa la farsa de la igualdad de oportunidades, mientras que, entre bastidores, mantiene intacta la explotación brutal de la mayoría por una minoría. Y es aquí donde comienza la verdadera denuncia. O rompemos con esa lógica, o continuaremos viendo generaciones enteras condenadas a una vida de trabajo alienado, sin siquiera percibir que fueron educadas no para ser libres, sino para ser obedientes. Esta es la tragedia de nuestra época, y solo una educación revolucionaria, forjada en la lucha popular, puede revertir ese destino. ¿Quiere aprender cómo luchar contra las injusticias del sistema? Suscríbase al canal. Este canal es un espacio para quien busca herramientas intelectuales para cuestionar y transformar la realidad. Únase a nosotros en este viaje. Si el inicio nos mostró la escuela como fábrica de obediencia, la secuencia revela los engranajes más brutales de esa máquina: la domesticación para el trabajo alienado, la miseria disfrazada de meritocracia y la manipulación descarada del conocimiento para servir al capital. Aquí no hay neutralidad, hay una guerra ideológica declarada, y el campo de batalla es la mente de los pobres. El capitalismo no se contenta con explotar el cuerpo en las fábricas. Necesita antes colonizar la conciencia, moldear subjetividades que acepten la explotación como un destino natural. Es por eso que el aula se parece tanto a la línea de montaje. Horarios rígidos, tareas repetitivas, notas que funcionan como metas de producción y el castigo sistemático de la creatividad. El estudiante pobre es entrenado como un obrero en miniatura. Se aprende más sobre disciplina y puntualidad que sobre libertad y reflexión. Se aprende que cuestionar es insubordinación y que pensar fuera del patrón es desviación. Marx llamaría a esto la pedagogía del trabajo alienado, el saber transformado en mercancía, la educación reducida a un entrenamiento para el engranaje del capital. Y mientras tanto, los ricos viven otra realidad. Ellos no son adiestrados, son cultivados. Mientras el pobre es preparado para servir, el rico es preparado para mandar. Las escuelas de la élite son templos de autonomía intelectual, donde la filosofía, las artes y las ciencias políticas no son vistas como lujo, sino como herramientas de poder. Allí, el estudiante aprende a gobernar, a manipular, a interpretar el mundo para moldearlo de acuerdo con sus intereses. En cambio, al pobre, cuando se atreve a soñar con la misma educación humanista, se le recuerda su lugar.
Le ofrecen cursos técnicos, entrenamientos de corta duración, capacitaciones que no forman pensadores, sino operadores. Es la división planificada del saber que garantiza que la estructura de clases permanezca intacta. Y como si eso no bastara, aún se erige sobre los hombros del pobre la pesada cruz de la falsa meritocracia. El discurso es siempre el mismo. Estudia, trabaja duro y vencerás. Pero ¿cómo vencer si el niño llega a la escuela con hambre? ¿Cómo competir si necesita trabajar desde temprano para ayudar al sustento de la familia? ¿Cómo disputar en igualdad cuando faltan libros, falta internet, falta incluso un pupitre para sentarse? Lo que se llama igualdad de oportunidades es en realidad una competencia desleal donde el pobre corre descalzo y hambriento, mientras el rico ya sale adelante montado en un caballo de pura sangre. El mérito no es mérito, es privilegio hereditario. La escuela no corrige esta desigualdad, la disfraza y, más aún, hace que la víctima crea que su pobreza es culpa exclusiva de su falta de esfuerzo. He aquí el crimen perfecto. El sistema crea la miseria, pero convence a los miserables de que ellos mismos son los responsables de ella. El currículo, a su vez, es un espectáculo de manipulación. No es por casualidad que la historia de las revoluciones populares es minimizada, que la lucha de clases es caricaturizada, que Marx es citado apenas para ser ridiculizado. No es casualidad que se exalte el orden y se condene la desorden, como si las huelgas, las insurrecciones y las rebeliones fueran caprichos de bárbaros y no la voz legítima de los oprimidos. La historia que llega al aula es la historia de la élite narrada por la élite. El trabajador, el campesino, la mujer explotada, el esclavizado que osó resistir, todos son borrados o retratados como obstáculos para el progreso. Lo que se presenta como conocimiento universal es, en realidad, ideología de clase. Y cuando el currículo no borra, distorsiona. ¿Cuántas veces se repite que el capitalismo es sinónimo de libertad, que el mercado es natural como el aire que respiramos, que la competencia es el motor del progreso? ¿Cuántas veces se enseña que la pobreza es falta de talento y no resultado directo de la explotación? Esta adoctrinación es tan profunda que el estudiante pobre, al graduarse, muchas veces cree de corazón que el orden existente es justo, que su función es obedecer, que su miseria es responsabilidad propia. Es la victoria total de la ideología, transformar al explotado en defensor del explotador. Pero Marx nos recuerda que no hay dominación sin resistencia. La educación puede ser el instrumento de la clase dominante, pero también puede convertirse en el arma más poderosa de los oprimidos. Es por eso que experiencias de educación popular, como las de Paulo Freire, fueron tan perseguidas, porque osaron romper la lógica de la domesticación, osaron enseñar al pobre a pensar críticamente, a cuestionar, a ver las contradicciones del mundo en que vive. El capitalismo tiembla ante una educación que libera, porque sabe que genera conciencia de clase, y la conciencia de clase es dinamita contra los cimientos del orden vigente. Hoy, bajo el neoliberalismo, esta disputa se intensifica. Las escuelas públicas son deliberadamente abandonadas a su suerte, transformadas en depósitos de gente, mientras las élites concentran recursos y conocimiento crítico en instituciones privadas. No es incompetencia, es un proyecto. Cuanto más débil es la educación de los pobres, más sólida es la dominación. El capitalismo no quiere pobres que piensen, quiere pobres que obedezcan. No quiere ciudadanos, quiere trabajadores dóciles. Y para eso destruye la educación pública, empuja a los jóvenes hacia cursos técnicos precarios y les vende la mentira de la meritocracia como consuelo. La segunda cara de la tragedia, por lo tanto, es esta.
La educación que podría ser liberadora es usada como cadena. El saber que podría emancipar es transformado en veneno. La escuela, en lugar de abrir horizontes, los cierra. Y el pobre, que debería encontrar allí la llave de la libertad, encuentra apenas el sello de su condena. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios, o escriba la ciudad donde vive y su nombre, para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Si en el segundo momento demostramos cómo el sistema educativo fabrica trabajadores dóciles y perpetúa la falsa meritocracia, ahora es necesario sumergirse en el corazón de la manipulación. El currículo como instrumento de adoctrinamiento, la exclusión del pensamiento dialéctico y la cultura de la obediencia que sofoca cualquier destello de rebeldía. El capitalismo no solo explota el cuerpo y la mente, secuestra la propia capacidad de imaginar un mundo diferente. Marx nos advirtió: toda educación que no cuestiona la estructura social sirve a la clase dominante, y el aula moderna es un santuario de ese control. Cada libro, cada clase, cada disciplina es cuidadosamente diseñada para garantizar que la conciencia de los oprimidos permanezca anestesiada. La historia que se enseña es la historia de los vencedores, glorificando emperadores, generales y empresarios, mientras que las revoluciones y rebeliones son tratadas como accidentes aislados, distorsionando la verdad para que el pobre no perciba que su miseria tiene causa social, no individual. Es la censura camuflada, la manipulación ideológica que Marx denunció, el conocimiento transformado en herramienta de dominación y la conciencia crítica en enemiga a ser domesticada. La enseñanza técnica que se impone a la mayor parte de los pobres es la cara más cruel de este adoctrinamiento. Mientras la élite se forma en filosofía, artes, ciencias políticas y economía, construyendo autonomía intelectual y poder de decisión, el pobre recibe cursos que preparan para tareas mecánicas, repetitivas, sin espacio para la reflexión. Se enseña cómo operar máquinas, llenar planillas, obedecer reglas. No se enseña a cuestionar, crear o transformar. Es el apartheid educativo. De un lado quien manda, del otro quien sirve. Marx veía en esta división no solo desigualdad, sino violencia estructural. La educación técnica no libera, aprisiona, genera mano de obra barata y mente sumisa. Y mientras tanto, la falsa meritocracia continúa su lavado de cerebro. El sistema insiste en culpar al individuo por su propia condición, ocultando la miseria material que produce miseria intelectual. Niños que llegan a la escuela con hambre, sin libros, sin infraestructura, son responsabilizados por su fracaso. La narrativa de que esfuerzo es igual a éxito ignora la historia de explotación que moldeó sus vidas. Marx jamás perdonaría esta crueldad. El capitalismo vende la ilusión de la libertad mientras mantiene a millones encadenados por una desigualdad que se repite generación tras generación. La educación, que debería ser arma de emancipación, se convierte en un arma apuntada a la propia cabeza de los oprimidos. Y es aquí donde la exclusión del pensamiento dialéctico se vuelve aún más grave. Preguntas esenciales que podrían incendiar conciencias son sistemáticamente evitadas. ¿Por qué existen multimillonarios mientras millones pasan hambre? ¿Por qué la riqueza se concentra en pocas manos mientras la mayoría apenas sobrevive? ¿Por qué el conocimiento producido sirve para reforzar el poder de unos pocos y no para liberar a todos? El sistema ofrece respuestas preparadas. Enseña a decorar fórmulas y fechas, pero no prepara para cuestionar. Cada pregunta que podría generar conciencia de clase es transformada en transgresión, en indisciplina, en problema del alumno, mientras la máquina de explotación sigue girando impune. Además,
El neoliberalismo profundizó la destrucción de la educación pública, transformando escuelas en lugares de abandono sistemático, mientras las élites acumulan recursos y acceso al conocimiento crítico. El pobre es obligado a competir en desventaja, mientras el rico recibe formación completa para liderar, comandar y perpetuar la dominación. Marx alertaría que esta es la forma más sofisticada de violencia, destruir la posibilidad del pensamiento crítico mientras se vende la mentira de la igualdad de oportunidades. Es un atentado continuo a la capacidad de imaginar un mundo diferente, un mundo justo. La cultura de la obediencia se manifiesta en cada detalle. Exámenes estandarizados, jerarquía rígida, castigo a la creatividad, currículos inflexibles, reglas que priorizan la conformidad. Cada alumno pobre es moldeado como un engranaje de un sistema que lucra con su sumisión. La obediencia se vuelve natural, casi instintiva, y cualquier intento de resistencia es reprimido con notas bajas, reprimendas y exclusión. El aula deja de ser espacio de libertad y se convierte en campo de entrenamiento de la aceptación pasiva. Marx llamaría a esto la educación como aparato ideológico, una fábrica de seres humanos domesticados, programados para aceptar la explotación sin protesta. Pero Marx no solo denunció, señaló caminos. La educación popular, las pedagogías revolucionarias y la organización colectiva de los oprimidos son armas capaces de romper estas cadenas. Paulo Freire y otros educadores críticos demostraron que enseñar al oprimido a pensar, a cuestionar y a actuar transforma la educación en instrumento de liberación. El conocimiento deja de ser mercancía, el aula deja de ser prisión. La conciencia de clase se fortalece y la lucha por la igualdad se vuelve posible. El capitalismo teme estas experiencias, porque sabe que una mente liberada no obedece, cuestiona, resiste y transforma la realidad. Por lo tanto, aquí se revela la crueldad completa. La educación que prometía emancipar aprisiona, el conocimiento que debería iluminar oscurece, y la obediencia exigida a los pobres perpetúa la explotación que Marx denunció con tanta furia. Cada libro, cada disciplina, cada regla es un ladrillo en la construcción de la desigualdad. Solo una educación que despierte, que cuestione, que desafíe la lógica del capital podrá romper este ciclo. Si antes expusimos la escuela como fábrica de obediencia, la domesticación del trabajo, la falsa meritocracia, la distorsión de la historia y la exclusión del pensamiento crítico, ahora es el momento de abrir las cortinas de la resistencia, mostrar que la educación puede ser el arma más potente de la emancipación y revelar los caminos que Marx indicó para que el oprimido rompa sus cadenas. El capitalismo teme el conocimiento que libera, porque una mente consciente es una amenaza existencial al sistema. Cada pedagogía revolucionaria, cada experiencia de enseñanza popular, cada libro que despierta la crítica es un golpe contra la tiranía de la élite. El primer paso para la resistencia es reconocer la realidad. Marx enseñó que el mundo no es neutro. Todo es resultado de la lucha de clases. La educación capitalista no falla por incompetencia, falla por proyecto. Ella mantiene a la mayoría obediente, alienada y culpable de su propia miseria. Entender esto es el inicio de la liberación. La conciencia crítica nace de la constatación de que el hambre, la explotación y la desigualdad no son accidentes, sino productos históricos y estructurales. Y es precisamente esta conciencia la que la escuela dominante intenta sofocar, transformando preguntas subversivas en transgresión y curiosidad en crimen. Pero una vez que el oprimido despierta, todo el aparato de la dominación pierde fuerza. Experiencias concretas de educación popular, como las propuestas por Paulo Freire, muestran el camino de la emancipación.
En esas escuelas, el conocimiento no es impuesto, sino construido colectivamente. La realidad de los alumnos es el punto de partida, y el objetivo es desarrollar la capacidad de cuestionar, de pensar dialécticamente, de comprender las contradicciones sociales. Niños y jóvenes aprenden que la desigualdad no es inevitable y que la transformación social es posible. Marx estaría aplaudiendo esta pedagogía, porque ella cumple el papel que la escuela capitalista se niega a asumir. Formar ciudadanos conscientes, no máquinas de obedecer. El currículo revolucionario es diverso y subversivo. Incluye historia de las luchas de trabajadores, revoluciones olvidadas, biografías de oprimidos que resistieron y teorías críticas sobre economía y sociedad. Al contrario de la narrativa dominante, él no glorifica emperadores o empresarios, valora coraje, solidaridad y conciencia de clase. Las disciplinas técnicas no desaparecen, sino que se convierten en instrumentos para la autonomía, no para la sumisión. La enseñanza deja de ser herramienta de explotación y se convierte en arma de liberación, capacitando al estudiante para entender, criticar y transformar la realidad que lo rodea. La resistencia también pasa por la organización colectiva. Marx enseñó que la emancipación no es individual, sino social. Un estudiante aislado difícilmente desafía el sistema. Una comunidad consciente, organizada y educada, sí. Asociaciones estudiantiles, cooperativas, movimientos sociales y pedagogías populares se convierten en trincheras de lucha contra la dominación. En estos espacios, el saber circula libremente, la experiencia es compartida y la conciencia de clase se fortalece. Es la educación que no se limita al aula, que invade la vida cotidiana, que forma sujetos capaces de luchar por un mundo justo. El neoliberalismo, con su destrucción de la educación pública, evidencia aún más la urgencia de esta resistencia. Escuelas abandonadas, currículos empobrecidos, desigualdad de acceso y precarización del trabajo docente son armas del capital para mantener a los pobres sumisos. Pero cada acto de rebeldía, cada pedagogía crítica, cada biblioteca comunitaria, cada clase que enseña a cuestionar es un hilo que deshace esta telaraña de opresión. Marx nos recuerda que el cambio es histórico, que toda estructura social puede ser transformada por la acción consciente y colectiva. En resumen, la educación no es neutra. Ella es o instrumento de dominación o arma de liberación. El sistema actual, que mantiene a los pobres obedientes, prueba su función como pilar del capitalismo. Pero la pedagogía revolucionaria, la organización de los oprimidos y la construcción de conocimiento crítico demuestran que otra educación es posible. Una educación que libera, que transforma, que enciende la llama de la conciencia y de la acción. Marx nos dejó la advertencia y la estrategia. La dominación no es eterna y la educación crítica es la llave para la emancipación. El oprimido que aprende a pensar no se doblega, lucha, se organiza y cambia el mundo. La batalla final es por la mente y por el futuro. Quien controla la educación controla el mañana. Si los oprimidos son educados para obedecer, continuarán siendo explotados. Si son educados para pensar, cuestionar y actuar, iniciarán la revolución. La elección es histórica y la responsabilidad es colectiva. La escuela puede ser prisión o trinchera. Marx nos muestra con claridad brutal que la liberación comienza cuando la educación deja de ser instrumento de opresión y se convierte en arma de transformación social. Si le gustó este video, también le gustará el próximo video. Vea el video que está apareciendo en la pantalla.